Hola, soy Víctor y hoy voy a hablar sobre la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es la energía que sostiene el viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. ¿Qué es un aerogenerador? Un aerogenerador es un generador que funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice y en energía eléctrica gracias a un alternador. Hola, soy Adrián y voy a decir las partes que tiene un aerogenerador. El multiplicador. El multiplicador es un conjunto de engranajes que transforman la baja velocidad a la que gira el eje del rotor, entre 14 y 30 vueltas por minuto, a una velocidad más elevada que se comunica al eje que hace girar el generador. El generador. El objetivo de los generadores es transformar la energía mecánica procedente del rotor de la máquina en energía eléctrica. Esta energía se volcará a la red eléctrica o será usada por algún centro de consumo anexo a la instalación. Las palas son los elementos de los aerogeneradores encargados de captar la energía cinética del viento. Es uno de los componentes más críticos de la máquina, ya que en las palas de gran longitud se permite un mejor aprovecho de la energía. Las altas velocidades que se consiguen en los extremos llevan al límite la resistencia de los materiales con los que se fabrican. Por ejemplo, suelen estar construidas normalmente de fibra de vidrio y poliéster. La torre es la encargada de soportar la góndola y el rotor. Cuanta más alta sea la torre, mayor cantidad de energía podrá obtenerse, ya que la velocidad del viento aumenta con la altura respecto al nivel del suelo. La cimentación, plataforma de alta resistencia sobre la cual se dispone el conjunto del aerogenerador. Anemómetro. Se trata de un medidor que forma parte del aerogenerador para medir la velocidad del viento. La veleta es el instrumento que se utiliza para medir la dirección del viento. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de parques eólicos que existen. Está el parque eólico terrestre y el parque eólico marino. Bueno, el parque eólico terrestre, las ventajas son que son más fáciles de construir, pero las desventajas son que cogen menos energía cinética del viento, ya que hay montañas estorbando en medio y no llega tan bien el viento. Y los parques eólicos marinos, las ventajas son que recogen más energía cinética del viento y la desventaja es que son más caros de construir, ya que necesitan un transporte y una cimentación específica. La energía eólica es un recurso que actualmente se utiliza para generar energía eléctrica, pero anteriormente se utilizaba en la navegación, para moler el grano y para sacar agua de los pozos. La energía eólica en la actualidad sirve para transformar el viento en electricidad. La ventaja de la energía eólica es que es inagotable. Una de las primeras ventajas de la energía eólica es que es una energía renovable, porque el viento es un recurso inagotable. Esto significa que siempre se puede contar con la fuente original, que produce la energía, lo que garantiza que su utilidad no tiene fecha de caducidad, como si sucede con los combustibles fósiles. Otra de las desventajas es que no siempre hay viento, por lo que necesita el respaldo de otro tipo de energías, ya sean contaminantes o limpias.